Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, buenos Sí, días. Gracias. Ok, entonces vamos a ir iniciando. Mm, Bien, entonces el día de hoy en esta sesión vamos a ver dos cuestiones, sí, en dos partes. La primera va a ser con respecto a las propiedades mecánicas, un poco de teoría, y la segunda va a ser con respecto al proceso de la prueba de tensión que vamos a realizar. Finalmente estos dos temas se concatenan y para que sepan ustedes qué es lo que vamos a hacer en las próximas sesiones, porque ya el próximo lunes nos toca realizar la primera parte de la prueba, la primera sesión, que es elaborar la probeta. Y de ahí en adelante vamos a tener en los días que haya clases, porque por ahí se atraviesan 2 días de noviembre, creo que el primero y el 15, que son festivos. Entonces esos días no tenemos sesión por obvias razones, sesión presencial, ¿verdad? De venir acá. Por eso se recorrió un poco. Pero bueno, entonces vamos a empezar con la parte teórica. Les encargo sus micrófonos, por favor. Gracias. Ujú. Ay, no proyecta. Ahí está, sí. Entonces, vamos a la primera. Acá está. ¿Sí están viendo la presentación? Ahí está. Sí, se llama propiedades mecánicas. ¿Sí la ven? ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí, Ok, gracias. Entonces, esto de las propiedades mecánicas, bueno, vamos a darle un poco rapidito porque ustedes saben que el tiempo, de repente luego nos come porque no alcanzamos a ver todo. Entonces, esta parte que ya la hemos visto, le vamos a dar un poco más velocidad. Se trata de, aquí viene la introducción, los tipos de materiales de ingeniería, los que ya hemos visto. Esta información como es rescatada de otro libro, de otro autor, él ahí considera una subdivisión dentro de los metales. Nosotros vimos 5 clasificaciones de los materiales para ingeniería. Aquí él considera una subdivisión dentro de los metales, una que incluye a los metales ferrosos y una que incluye a los metales no ferrosos. Es la única diferencia que hay acá. Pero las familias se mantienen igual, o las clasificaciones de los materiales se mantienen igual, como metales, plásticos o polímeros, que es lo mismo, cerámicos, vidrios cerámicos, todo lo que involucra los cerámicos y los vidrios viene en un apartado. Los materiales compósitos o compuestos es exactamente lo mismo, nada más les digo, depende del autor, cómo los nombran. Y nanomateriales, o aquí vienen los semiconductores. Los otros lo vimos como clasificación de semiconductores. Esta es una clasificación un poquito más amplia. Entonces aquí ya abarca nanomateriales, aleaciones con memoria de forma, aleaciones amorfas, superconductores y semiconductores. Entonces esa es la parte de introducción. Las propiedades de los materiales de ingeniería. Habíamos visto unas en un cuestionario que les dejé, me parece, o en un resumen, que ahí venían propiedades mecánicas, un poquito, propiedades físicas. Ajá. Entonces acá vienen las propiedades de los materiales de ingeniería. Dice que al seleccionar materiales para un producto, primero se consideran sus propiedades mecánicas. ¿Cuáles son estas? Y aquí vienen una serie de términos o conceptos que, bueno, a lo largo precisamente de esta presentación vamos a ir desglosando. Viene resistencia, tenacidad, ductilidad, dureza, elasticidad, fatiga y termofluencia. Las propiedades mecánicas especificadas para un producto y sus componentes deben, desde luego, ser apropiadas para las condiciones en que se espera que funcionen, evidentemente. Después de estas propiedades mecánicas, o sea, esto es el panorama general de las propiedades que se les pueden
atribuir a los materiales de ingeniería. Una de ellas son las mecánicas, la otra son las propiedades físicas. Dice como la densidad, calor específico, dilatación, conductividad térmica, qué tan buenos conductores son del calor y de la electricidad. Punto de fusión, por si vamos a trabajar con materiales en altas temperaturas, pues es importante conocerlo. Propiedades eléctricas y magnéticas. Y dice una combinación de propiedades mecánicas y físicas son las proporciones de resistencia a peso y rigidez. ¿Cuánto puede cargar un material con relación a su peso? Por ejemplo, nosotros sabemos, o no sé si ustedes saben, que el aluminio es un material muy ligero. Generalmente se usa porque es ligero. Su peso con respecto a su resistencia tienen ahí una combinación alta. Pesa poco y puede mucho con respecto a él mismo, pues proporcionalmente. Y el acero generalmente pesa mucho y también puede mucho, pero ahí habría que ver ese factor, cuánto puede entre cuánto pesa. A eso se refiere, a ese cociente. ¿Cuál es lo que te arroja? 0.7, 1, no sé, una fracción, es una fracción. De repente eso es importante, ¿verdad? Ok, a eso se refiere, dice que son particularmente importantes para aplicaciones aeroespaciales y automotrices, así como para artículos deportivos. Eso también ya lo habíamos abordado en un cuestionario, en un resumen, lo recuerdo. Después, dentro de las propiedades, vienen las propiedades químicas. Dice que también desempeñan un importante papel, tanto en ambientes hostiles como en los normales. Vienen ahí cuestiones de oxidación, corrosión, si van a estar estos materiales que, no sé, en las tuberías, pues decides qué tipo de material vas a poner ahí porque van a estar expuestos a situaciones, pues que sí los van a someter a condiciones difíciles. Ay, permítanme un momento. Listo. Ok, entonces viene la oxidación, la corrosión, dice degradación general de las propiedades. También si van a estar, por ejemplo, no sé si se han fijado, cerca del mar, en la playa. Si ustedes tienen alguna casa o han visto algún ejemplo, ahí los coches, sobre todo los antiguos que eran de lámina, se oxidan más, están expuestos a situaciones altas de corrosión por el efecto de la sal, ¿verdad? Y la brisa. Bueno, viene después las propiedades de manufactura. Dice, los materiales determinan si se pueden fundir, formar, maquinar, unir y tratar térmicamente con relativa facilidad. O sea, ¿cómo los puedes maquinar? ¿Cómo los puedes abordar? Si necesitas unirlos, si los puedes soldar, si los puedes taladrar y poner pernos, no sé. Este tipo de cuestiones, a eso se refiere. Fundir, forjar. Y luego ya, ahora sí se enfoca propiamente en, o específicamente en las propiedades. ¿Cómo se miden estas propiedades? Esto es importante saberlo porque todas las pruebas que se realicen a materiales, todas, tienen un fundamento. Vienen en alguna norma, ya sea la NOM en México, norma oficial mexicana, o para Estados Unidos y para otros países, pues vienen otros estándares, vienen otras normas estandarizadas por ciertas asociaciones o grupos que se encargan precisamente de emitir estas normas en aras o con la finalidad de que las pruebas que se realicen, estas pruebas, ya sea para propiedades mecánicas o físicas o para la propiedad que tú quieras obtener, estas pruebas vienen estandarizadas. O sea, hay un método, hay pasos que seguir. Se estandariza también el tipo de máquina o instrumentos que utilizas. Se estandariza también el proceso de obtener estos cálculos con el fin de que si yo realizo la prueba en cualquier parte del mundo o en cualquier parte de un lugar específico, por ejemplo, Estados Unidos, en cualquier ciudad, yo siguiendo este procedimiento estandarizado, mis resultados obtenidos puedan ser comparables con los resultados
de otra persona que lo realizó en un lugar distinto. Por eso se estandarizan, para poder comparar resultados a pesar de las distancias. ¿Sí? O sea, no cada quien puede hacer la prueba como quiere ni con los instrumentos que quiere, sino hay lineamientos, hay requisitos. ¿Sí? Entonces, estas normas, ASTM en este caso, vamos a leer un poquito. Dice, la medición de las propiedades mecánicas es un factor esencial para determinar la adaptabilidad de un material específico para una función específica. Sin embargo, cuando las propiedades son medidas por diferentes investigadores en diferentes laboratorios, existe un potencial de inconsistencias en las técnicas y en los resultados. Generalmente, los que se dedican a la ciencia o los investigadores en los laboratorios, por eso los menciona, son los que hacen este tipo de cuestiones de investigar propiedades de los materiales. Las propiedades que sean, les digo, físicas, químicas, mecánicas. Y para reducir este problema de la inconsistencia, se han establecido normas para llevar a cabo los ensayos. O sea, desde los procedimientos, medir los datos y reportar los resultados. O sea, los cálculos y cómo reportas, cómo los presentas. Ya lo que obtuviste, cómo lo presentas. La ASTM International, antes conocida como la American Society for Testing and Materials, son sus siglas, ASTM, ha publicado más de 12,000 normas para las pruebas de materiales. Estas normas son documentos. Es un documento donde viene ahí por partes cuál es el objetivo de la norma, qué se pretende obtener, cuáles son los materiales que necesitas, todo. Ahorita les voy a mostrar una que bajé precisamente. No son gratis, algunas son gratis, rara vez, pero esto también tiene un costo. O sea, que un laboratorio esté validado y que diga yo estoy cumpliendo con esta norma, tiene un costo. Las normas tienen costo. Pero bueno, como aquí estamos con fines educativos, no estamos lucrando con nada, se vale. Ok, entonces ha publicado más de 12,000 normas para las pruebas de materiales. Aunque el cumplimiento de estas normas es voluntario, estas proporcionan una descripción detallada de los procedimientos para las pruebas que aseguran que los resultados de diferentes laboratorios sean directamente comparables. Son voluntarios, pero a nivel de las personas que lo quieran hacer. O sea, si ya eres una institución de renombre, sí o sí tienes que tener tus normas, tienes que estar afiliado, tienes que haber pagado por ello, tienes que estar como, te da el certificado, ¿no? De que tú sí estás cumpliendo con esto. Entonces, para instituciones de renombre, pues sí es importante. Ay, no lleguen tarde porque miren, ahorita, en lo que estoy hablando yo me pierdo, ya no sé ni quién está llegando, entonces no me distraigan. Bueno, y sobre todo no se pierdan la explicación, ¿verdad? Ok, entonces seguimos. Aquí viene una tablita con varias normas más representativas de los ensayos descritos en ese capítulo del libro. Ensayo o prueba son sinónimos. Vamos a ensayar una probeta, vamos a ensayar un espécimen. Se refiere a lo mismo. Dice, las normas ASTM definen las terminologías y resumen de los métodos de ensayo, incluyendo su significado, uso e interferencias. Bueno, en esta tablita vamos a fijarnos. Vienen una serie de normas. Cada norma tiene una identificación, una clave. Con eso ustedes la pueden buscar. Por ejemplo, viene tipo de ensayo. Tracción significa tensión. Esto está medio españolizado. Extracción de superficies de concreto o tensión, superficies de concreto, ese es el ensayo. Y acá viene la norma, la clave correspondiente. Y así viene tracción, materiales metálicos, compresión, viene tracción, de compresión, de dureza. Todas estas son pruebas importantes a los materiales, después las iremos viendo. Y viene su correspondiente clave. Así las pueden buscar. A ver, antes de que se me escape. Sí, les voy a mostrar la norma, fíjense. Voy a dejar de compartir esto para compartirles cómo se ve una norma. Esta es una norma. ¿Sí la están viendo?
¿Sí la ven? ¿Sí la pueden ver? ¿Alguien que me indique, por favor? Sí, Sí, gracias, Jorge. Entonces, esa es una norma, o sea, viene en PDF y también vienen impresas. Ajá, ya depende del formato que ustedes las quieran. Entonces, esta yo la bajé, es en PDF, evidentemente viene en inglés. De repente viene su traducción en español, pero este es en inglés. O sea, sí vienen en español también traducidas. Entonces, aquí está la clave E8M. Y aquí, ¿cómo se llama? Dice Standard Test Methods para, esto es específicamente la prueba de tensión, materiales metálicos. Ajá, ¿qué vamos a ensayar? Los vamos a ensayar a tensión que los materiales metálicos. Ujú. Entonces van a encontrar por partes, les digo, viene el alcance. El alcance de esta prueba viene por apartados. Vienen las referencias, porque de repente entre normas hacen referencia entre ellas mismas. O sea, te pueden mandar, ¿sabes qué? Para esta norma yo necesito que antes hayas leído otra donde dice cómo presentar los materiales. O a qué tipo de materiales. No sé, pueden hacer referencias entre ellas, a eso me refiero. Entonces, por eso vienen todas estas referencias, todos estos documentos, porque estos documentos alimentan a esta norma, a la E8M. Viene la terminología, o sea, conceptos que se usan en esta norma y qué significa específicamente para esta norma. Viene acá terminología. Ese es el apartado 3. El apartado 4 viene significado y uso. ¿Para qué sirve lo que vamos a obtener? ¿Qué significa? Los instrumentos o aparatos usados, sobre todo las máquinas o la máquina que vamos a usar para aplicar carga. ¿Qué características debe de tener todo este apartado? Fíjense. El 5 y ya en el 6 viene los especímenes o las probetas. ¿Cuál es la longitud, anchos, todas las dimensiones, toda la geometría? Viene por acá y viene también con diagramas que relacionan la geometría. O sea, esta es una probeta, no sé si la ven, un espécimen o probeta, y vienen acá en la tablita sus dimensiones. Pero cada uno de esta C, esta B, esta A, esta E, significa algo, tiene un nombre. Entonces, aquí le ponen, dependiendo del espécimen, ¿sí? Aquí está variando algo. Si es una placa, si es una hoja, depende cómo sea el material. Si se fijan, aquí la sección es plana. O sea, puede ser una solera, que es un poco más gruesa, o puede ser como una lámina. Esa es la variación. Pero esto cae en los especímenes como planos, pues. Estos son especímenes planos que pueden ser soleras, más gruesos, el espesor es el que varía, u hojas, que son mucho más delgadas. Y por eso mantienen los mismos elementos, aquí de A, B, L. Lo único que cambia pues son las dimensiones. Y aquí hace referencia en la tablita, para no hacer 2 o 3 figuras diferentes. Lo relacionan por medio de estos conceptos, ¿sí? Thickness es grosor, radio del filete, que sería este aquí como resaque, esa curvita que se forma, tiene un radio acá. Y bueno, todo lo demás que viene acá. Estos son para especímenes, les digo, como planos, que pueden ser o placas, soleras, hojas muy delgadas. Hay especímenes, acá viene más adelante. Estos siguen siendo planos, pero de un grosor más ancho, supongo, un espesor más ancho. Y acá vienen especímenes redondos o probetas redondas, que pueden ser varillas, varillas de diferente diámetro. Entonces ahí hay una diferencia por eso. No es lo mismo que vayas a probar, como nosotros lo vamos a hacer, como una hoja de aluminio, un espécimen de aluminio, que un espécimen de acero, que generalmente viene en redondos, vienen en varillas. Ya les digo del diámetro que quieran, ¿no? Pero sí son distintos. Entonces ahí ya considera otras cuestiones, por eso maneja otros elementos aquí, para especímenes de sección redonda.
Ujú. Bueno, eso es en cuanto a especímenes. Viene acá una diversidad, si se quieren echar ahí un clavado. Y ya termina acá con algunas ecuaciones. Y ahí la 7, ¿cuál fue? El apartado 7. ¿Dónde estaba? Aquí, procedimientos. ¿Qué se tiene que hacer? Ahora sí, ¿cuáles son los pasos? Previo al ensayo, ¿qué es lo que tenemos que medir de nuestras probetas? Porque se toman lecturas iniciales de las dimensiones de la geometría. Durante el ensayo, cómo se tiene que colocar la probeta en la máquina, en las mordazas y todo esto para evitar meterle esfuerzos antes de ensayarla. Y después del ensayo, qué es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? O sea, son 3 etapas acá. Todo esto viene, les digo, muy, muy extenso porque hay varios casos de aplicación. No nada más puede variar el espécimen, puede variar la máquina en lo que le estés ensayando. Entonces, por eso como que es muy, muy choncha porque trata de abarcar todos los casos. Nosotros en particular vamos a hacer un solo caso y ahorita lo vamos a ver. Pero sí, se me hacía importante que ustedes conocieran que este tipo de pruebas, pues, tiene una raíz estandarizada, tiene una raíz de una asociación o de un grupo que se pusieron de acuerdo y que comparten estos procedimientos y esos estándares con el fin precisamente de que lo que se obtenga y el modo en que se hace pueda ser comparable y podamos comparar los resultados finales. Es eso, estandarizar es para eso, para poder comparar, independientemente de dónde lo hagas, en qué parte del mundo, puedas comparar tus resultados con otros. Bueno, aquí viene ya en la última parte. El 8 es el reporte. ¿Cómo vas a reportar? ¿Cómo vas a presentar tus resultados? Lo que obtuviste. ¿Sí? Y palabras clave es la 10. ¿Cuál es la 9? Precisión. La precisión con la que presentas los números, los resultados, los valores. Ajá. Y ya la 10 es palabras clave. Y por último vienen los apéndices. Ajá, factores que afectan los resultados de la prueba de tensión. Acá vienen. Entonces, los laboratorios o las instituciones que sí tienen que presentar estas y que sí tienen que seguir estas pruebas, tienen que conocer de pies a cabeza precisamente estas normas. Bueno, eso era con respecto a estas normas. La voy a cerrar. Siguiendo con la presentación. A ver, íbamos acá. ¿Qué propiedades se pueden medir y qué indican? Pues precisamente cada una de estas pruebas se realiza con el objetivo de conocer ciertas propiedades. Les digo, pueden ser físicas, mecánicas, químicas. En este caso nos vamos a enfocar a la prueba de tensión y vamos a recuperar o vamos a conocer propiedades mecánicas específicamente. No es la única prueba que se realiza para obtener propiedades mecánicas, hay otras. Ahora sí que depende de qué quieras conocer de ese material, es función de qué prueba vas a realizar. En este caso, el ensayo, les digo, ensayo o prueba son palabras similares, son sinónimos. Ensayo, atención o ensayo de tensión, prueba de tensión, se usan como sinónimos. Y bueno, aquí depende del libro que lean, tensión o tracción es lo mismo, son también sinónimos. Entonces dice que el ensayo de tensión o tracción se utiliza principalmente para determinar la relación entre esfuerzo normal y la deformación normal. Y aquí vienen un par de conceptos, ¿verdad? ¿Qué es un esfuerzo? Y luego, ¿qué es un esfuerzo normal? Un esfuerzo generalmente, no generalmente, un esfuerzo está definido como una fuerza dividido entre una unidad de área. Una fuerza repartida entre un área. Sus unidades precisamente son fuerza entre área. O sea, puede ser newtons, que son unidades de fuerza en el sistema internacional. Pueden ser libras fuerza, que son unidades de fuerza en el sistema inglés. Y el área puede estar en metros cuadrados. Puede ser libra por pulgada cuadrada, pueden ser pulgadas cuadradas. Y eso ya nos lleva a unidades de esfuerzo en el sistema internacional, son los megapascales o los pascales.
Un pascal es un newton por metro cuadrado. Es newton entre metro cuadrado. Eso es un pascal. Ya si le pones el prefijo mega, es que son 1.000.000 de pascales. Es 10 a la 6. Mega es 10 a la 6. Y generalmente se utilizan prefijos 10 a la 6, 10 a la 9 o kilo. O sea, kilo, mega o giga. Porque son muy grandes. Ajá. Así como en electrónica de repente las unidades son muy pequeñitas, micro, aquí son hacia arriba. Son desde miles, millones o miles de millones. 10 a la 3, 10 a la 6, 10 a la 9. ¿Sí? Entonces, sí, esas son las unidades del esfuerzo. En sistema internacional, les digo, son pascales. En sistema inglés son libras por pulgada cuadrada. PSI, que también tiene su PSI, es libra por pulgada cuadrada. Pound, square, inch. Pound es libra, square es por inch. Pulgada ahí faltaría. Sí, square es cuadrado. Square inch. Pulgada. Va al revés, ya ven. Cuadrada, pulgada. Pulgada cuadrada en inglés. Ajá. Bueno, esas son las unidades del esfuerzo. Ustedes están en tercero, ¿verdad? ¿Son terceros? Entonces, todavía no llevan la materia de mecánica de materiales. Antes la llevaban a la par. En el otro programa la llevaban a la par, junto con tecnología y mecánica, creo que en el mismo semestre, en tercero. Las dos van acompasadas. Tecnología de materiales tiene que ver con mecánica de materiales a través de estas pruebas, de cómo se obtienen estas propiedades. Y ya en mecánica de materiales utilizan estas propiedades mecánicas, sobre todo, ya para el cálculo, análisis, diseño, ¿sí? De elementos. Aquí nada más vamos a ver cómo se obtienen estas propiedades mecánicas y después las van a utilizar. Bueno, entonces les decía eso del esfuerzo, que es una fuerza entre un área, unidades de pascales o libra por pulgada cuadrada, depende en qué sistema estén. Y dice que se utiliza principalmente para conocer las propiedades de metales, cerámicas, polímeros, entre otros. Para el ensayo de tensión se fabrica una probeta. Una probeta o espécimen se refiere a lo mismo, es lo que vas a ensayar. ¿Sí? Es con lo que vas a trabajar en tu prueba. Entonces se fabrica una probeta de material con forma y tamaño estándar. Esta forma, o sea, la geometría y el tamaño, la define precisamente una norma. Como la E8M que vimos, esa es para pruebas de tensión específicamente. Y ahí viene las geometrías, si recuerdan lo acabamos de ver, ahí viene cuántas son las dimensiones, el ancho, el largo. Entonces eso ya está definido, ya está estandarizado, no es algo que nos estemos inventando. ¿Sí? La forma y las dimensiones ya están estandarizadas. Dependiendo de lo que vas a ensayar, les digo, es diferente ensayar un redondo, un perfil redondo, una varilla, que ensayar algo plano. Una solera, una lámina, es distinto. Entonces, dice que la probeta tiene una sección transversal constante. En este caso se están enfocando a esta probeta. Esta es de una varilla de sección circular o sección redonda. Dice que debe tener extremos más grandes y también en nuestro caso, en el caso que vamos a ver nosotros, que vamos a tener nosotros también, los extremos deben ser más grandes, de dimensiones mayores que el resto del cuerpo de la probeta, porque de ahí se va a sujetar. Entonces los extremos tienes que asegurarte que resistan las mordazas o con lo que lo vayas a sujetar, que se puedan sujetar realmente y que no vayan a fallar de ahí. Ok, entonces con extremos más grandes dice de modo que la falla no se produzca en las empuñaduras. Estos serían las empuñaduras, los extremos. Dice, se hacen mediciones tanto del área de la sección transversal inicial de la probeta como de la longitud calibrada. Es importante tener las dimensiones y eso es fundamental, lo deben de hacer sí o sí. ¿Cuánto mide mi probeta antes de someterla a las cargas? O sea, antes de hacer el ensayo. ¿Cuáles son las dimensiones iniciales con las que inicio mi ensayo? En este caso, en nuestro caso, vamos a medir espesor porque es una lámina de aluminio, ancho de la sección central
y una longitud ahí calibrada entre dos marcas del cuerpo. Ahorita nos vamos a enfocar precisamente a lo que vamos a hacer. Esto es de manera general, ensayo a tensión. Entonces ahí está, hay que medir las medidas iniciales antes de iniciar la prueba, porque de ahí vamos a hacer cálculos. Ok, ya de acá viene probetas de ensayo. Aquí es lo que les mencionaba en la prueba STM, o sea, depende qué es lo que vas a ensayar. Si vas a ensayar soleras, placas, hojas, tienen esta sección rectangular. ¿Sí la ven acá abajo? Así, rectangular. Si vas a ensayar varillas, son redondos. Entonces depende de qué es lo que vas a ensayar, las dimensiones que debe de tener y la geometría. ¿Sí? Bueno. Todo esto viene ahí en la norma que les presenté. Esto ya lo vimos rápidamente, evidentemente. Después viene, ya hablamos de la probeta, ahora vamos a hablar de la máquina que se utiliza para hacer la aplicación de la carga o el ensayo en sí. Y esa máquina, en nuestro caso, también tengo un par de fotos, ahorita se las voy a mostrar. Tenemos una máquina universal a escala. Hay máquinas universales completas o que no están a escala, pues. La que tenemos aquí es escala, es pequeñita, por eso las probetas deben ser pequeñitas, a escalas para la cantidad de fuerza que se les va a aplicar, porque tampoco esta máquina universal pues puede aplicar grandes cargas. Por eso las probetas se escalan. En este caso, les digo, si tuviéramos una máquina universal que no se escala, pues le puedes meter varillas de lo que tú quieras. De repente los del puerto cuando están construyendo vienen y prueban varillas. Precisamente aquí en la Facultad de Ingeniería Civil hay una máquina universal que no es a escala, es una máquina universal. Entonces esa sí te puede ensayar varillas hasta de 1 pulgada de diámetro, porque sí le puede meter mucha carga, muchas toneladas. Bueno, el ensayo de tensión o tracción. Este es un esquema básico de cómo se coloca, o sea, están las abrazaderas, inferior, superior, se agarra a los extremos, la probeta en vertical, se ensaya en vertical. Uno de los cabezales se va moviendo, se va desplazando hacia abajo o hacia arriba, depende. Y este es el que está aplicando la carga, pues. Uno lo mantiene sujeto y el otro le aplica la carga. De esta manera lo alarga. Eso es tensión. Fuerzas hacia afuera del elemento son tensión, ¿sí? Fuerzas hacia adentro del elemento que lo comprimen es compresión. Esos son los dos tipos de fuerzas axiales. Jalar o comprimir. Tensión o compresión. Y de esos dos tipos de fuerzas se derivan los esfuerzos. Finalmente, las fuerzas y los esfuerzos van acompasados unos de otros. Si conoces la fuerza, puedes conocer el esfuerzo si conoces el área a la cual le aplicaste esa fuerza. ¿Sí? Pero bueno, les digo, esos son temas que más adelante van a ver a profundidad en mecánica de materiales. A lo mejor nos toca compartir también esa materia. No lo sé. Puede que sí. Generalmente tengo 2 grupos, entonces no sé. Ya veremos más adelante. Por lo pronto son términos que nada más hay que tener presentes qué significa. Todavía no vamos a hacer cálculos de esto, pero sí hay que tener presente qué significa y para qué nos puede servir. Bueno, esta es la colocación. Esta imagen la puse por la colocación. Cómo se va a colocar la probeta en la máquina universal. También depende de qué máquina universal tengas, pero de manera esquemática esto es general. Ok, me quedan 4 minutos. Voy a cerrar la sesión antes de que me coma el tiempo, como siempre. Y les voy a pedir que se conecten otra vez, porfa, para ya terminar ahora sí esto. Ya en 40 minutos yo espero terminar esto, ya vamos por el final. Y bueno, entonces cierro la sesión y se conectan otra vez, por favor. Gracias. Nos vemos ahorita. Ahorita continuamos. Un minutito mientras voy a ir compartiendo la pantalla. Iba aquí.
Ok, esa es la colocación de la probeta. Ahora sí. Una vez que hemos elaborado la probeta, o sea, lo de la elaboración de la probeta, nosotros lo vamos a hacer aquí en máquinas herramientas, en el taller de máquinas herramientas. Ahí vamos con la fresadora o la caladora, depende qué les toque. Hay como 4 estaciones de trabajo, 3 fresadoras y una caladora. Digo, depende qué les toque. Vamos a maquinar la probeta para que nos quede con las características y la geometría que debe de tener. Ya se las compartí también. Una vez que hayamos hecho la probeta, es la primera parte o la primera etapa de esta prueba, y la hayamos probado, ya la hayamos colocado en la máquina universal y le hayamos metido carga, ¿qué vamos a obtener o para qué hacemos esta probeta? ¿Para qué hacemos esta prueba, mejor dicho? Les encargo sus micrófonos, por favor. ¿Qué vamos a obtener? Pues lo que nosotros queremos obtener principalmente es este diagrama, es esta gráfica. Se llama diagrama de esfuerzo de formación o curva esfuerzo de formación, como le quieran llamar, es correcto. Entonces, esta curva esfuerzo de formación, ¿qué relaciona? Pues precisamente relaciona eso, los esfuerzos con la deformación. En el eje Y, nosotros tenemos esfuerzo. Los esfuerzos se simbolizan con la letra sigma. Sigma es una S minúscula. Pero esto está en el alfabeto griego, evidentemente. Este simbolito, sigma. Este sigma, esto denota esfuerzo, significa esfuerzo. Si se fijan por acá, no dice ninguna parte esfuerzo. Pero si nosotros vemos este simbolito, sabemos que se refiere a esfuerzo. ¿Qué dijimos que era el esfuerzo? Una fuerza entre un área. Es eso, nada más, es un cociente, es una división. Y el otro eje, el eje X, tiene este simbolito como una E curveadita. Esa E curveadita significa deformación unitaria, porque hay deformación y deformación unitaria, que son distintas. Una depende de la otra. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahorita en los cálculos que van a hacer. Pero bueno, esta curva, esfuerzo, deformación, aquí esta curva se va formando por las lecturas o por los registros que nosotros tenemos de fuerza y posición que nos arroja la máquina universal al momento de hacer la prueba de tensión. O sea, nosotros al final de nuestro ensayo, ya una vez que lo hayamos terminado, vamos a recuperar los datos en una memoria USB. Es importante que tengan una memoria USB al momento de realizar la práctica. No de elaborar la probeta, sino de realizar la práctica, que va a ser en otro laboratorio. Porque les va a arrojar un archivo de datos. Ese archivo de datos nos da lecturas de tiempo, lecturas de carga o de fuerza y lecturas de posición. Y ya con esas lecturas nosotros podemos calcular esfuerzos y deformaciones. Entonces, de esta curva, que es importante, esta es una curva característica para un acero de bajo carbono. Un acero dúctil, que no es tan frágil, tan quebradizo. Entonces, aquí hay unos puntos importantes que nada más se identifican y hay otros puntos que sí se calculan. Y unos son por observación y otros son porque hay que usar una ecuación. En este caso tenemos, por ejemplo, acá el límite de proporcionalidad. Estos límites, si se fijan aquí hay un punto, se relacionan con un esfuerzo. El esfuerzo asociado con este punto, donde se termina esta línea recta, no sé si la alcanzaba a ver, este primer tramo recto, ahí donde deja de ser recta, es el límite de proporcionalidad. Es un esfuerzo, tiene unidades de esfuerzo. Aquí está, fíjense, si siguen esta línea, aquí está. Y en esta misma como transición de la recta hacia esta otra línea horizontal, ahí hay varios puntos. Está el límite de fluencia, el esfuerzo de fluencia, perdón, que es este sigma Y. Fluencia en inglés es yield, se escribe yield. Y-I-E-L-D. Por eso tiene un subíndice de Y, porque es esfuerzo de fluencia.
y está por acá cuando ya empieza a fluir. Esta curva tiene varias etapas de comportamiento, el comportamiento del material. Aquí se ve plasmado numéricamente. Sobre todo cuando nosotros ensayamos varillas o aceros, es observable de mejor manera o se observa muy claramente todas las etapas del comportamiento. Físicamente tú las puedes ver durante la prueba. Primero se comporta elásticamente, es decir, los esfuerzos, como esta línea es recta, ustedes saben que las líneas rectas tienen una pendiente. La pendiente relaciona la coordenada en Y con la coordenada en X. En este caso relaciona un esfuerzo con una deformación. ¿Sí? En Y están los esfuerzos, en X las deformaciones. Entonces, esta es una pendiente. Si tú conoces la pendiente de esta recta y conoces el esfuerzo, puedes calcular la deformación, porque se relacionan proporcionalmente. Y precisamente la pendiente de este primer tramo, que este primer tramo o esta primera zona del comportamiento, es la región elástica. Elástica lineal. ¿Qué significa que sea elástico lineal? Que si tú quitas la carga, si vas subiendo aquí, vas subiendo la carga, y la retiras, tu deformación se revierte. O sea, vuelve a estar a la misma longitud tu probeta. No mantiene la deformación. Si tú sobrepasas este esfuerzo de fluencia, o sea, le sigues metiendo carga después de esto, porque todo esto va increciendo, o sea, van los esfuerzos aumentándose. En todo momento se va aumentando la carga. No hay de que, ay, aquí retrocedí. No, en la prueba de tensión, una vez que le empiezas a meter carga, le metes cada vez más carga, hasta que la llevas a la falla o la truenas, pues separas la probeta, una parte de otra queda separada. Entonces, en todo momento la carga está siendo incrementada, ¿sí? No hay retrocesos de carga. Entonces, les digo, en esta primera parte, que es la zona elástica lineal, si tú quitas la carga, paras la prueba por alguna razón, se va la luz, ¡rum!, se devuelve, la probeta se devuelve y no mantiene su deformación, no se deformó nada. Tú la mides y vas a medir lo mismo que antes de aplicarle la carga. La elasticidad es una propiedad de los materiales, por eso se llaman elásticos, ¿no? Tú aplastas algo elástico, lo dejas de aplastar y se devuelve a la forma inicial, ¿sí? Eso es elasticidad. No mantiene las deformaciones. Si le retiras la carga, vuelve a su longitud inicial, a su estado inicial. Pero si ya sobrepasas este esfuerzo de fluencia, o sea, esa carga que le aplicaste, el material en este caso, les digo, es una curva de 1 a 0 de bajo carbono. Entonces, si tú sobrepasas ese esfuerzo, esa carga aplicada, empieza a ceder o a fluir. Se comporta como un líquido. Sus partículas se reacomodan de tal forma que empieza a que la deformación es cada vez más grande. Esto es deformación. En X es deformación. La deformación es cada vez más grande, o sea, se alarga cada vez más con incrementos de esfuerzo muy pequeños. Aquí ya no está subiendo el esfuerzo, ¿se fijan? Ya no subió. Aquí con el mismo esfuerzo se deformó mucho, empezó a fluir, a ceder. Eso es el término. Cedencia o fluencia se refiere a lo mismo, ¿sí? Se comporta como un líquido. Y luego de aquí, o sea, esto sucede en milisegundos, o sea, en muy poquito tiempo. En las varillas, les digo, en elementos más grandes, es fácil de percibir ópticamente, tú vas viendo. Y también vas viendo en la gráfica que te va presentando la máquina universal. La máquina universal en todo momento está haciendo lecturas y está graficando, precisamente. Para que tú contrastes lo que ves con lo que se está graficando acá. Bueno, estas son etapas, les digo, esta es la etapa elástica, esta es la etapa de cedencia. Luego ya entra otra vez, toma fuerza, otra vez se opone. Después de que fluye por un momento, el acero reacomoda sus partículas y otra vez se opone y toma carga. Por eso se incrementa esta curva, sube, porque está pudiendo más carga. Aquí ya no estaba tomando carga, está nada más fluyendo, deformándose. Aquí ya vuelve a tomar carga, se vuelve a oponer. Por eso hace esta subidita, esta curva. Fíjense, esta curva ya no está tan inclinada como la primera. Y tampoco es recta, es una curva. Ya es otra etapa del comportamiento.
pero por todas estas etapas va a pasar el acero en particular. Entonces de aquí llega un punto máximo. Ese es el máximo esfuerzo, la máxima carga, si lo quieren traducir en cargas, que va a soportar este material o esta probeta en particular. Por eso es un punto. Y luego ya de ahí es el punto más elevado de la curva. Empieza a bajar. Otra vez sus partículas se reacomodan y otra vez deja de poder carga. O sea, va perdiendo capacidad de carga lentamente, lentamente, hasta que aquí, en el esfuerzo de fractura, el esfuerzo de falla, ahí ya se presenta una separación de una parte de la probeta con respecto a la otra. O sea, ya tronó, ya falló, ya físicamente están separadas. Y hasta ahí para la prueba. O sea, ya no puedes, ya no puede más, ya está separada, ya no le puedes meter carga. ¿Sí? Entonces, por todas estas etapas va pasando el acero en particular. Aquí dice que es la etapa de estricción. Estricción se refiere, ahorita vamos a ver, se forma un tipo de cuello delgadito, como con forma de cono, sobre todo en las varillas. En las varillas es donde se forma la estricción y es fácil verla. Y eso sí lo puedes ver durante la prueba, ¿eh? Eso sí se ve, es muy evidente. Durante toda esta prueba, el material o la probeta, si tú la tocas, está caliente. Sí, es energía. Finalmente es energía. Todo eso que está sujeta, le estás metiendo cargas, se está poniendo, se está reacomodando, está caliente. Entonces, de tal manera que cuando tú terminas la prueba y finalmente truena o falla la probeta o el espécimen, si tú lo tocas, está caliente. No lo puedes ni tocar, está muy caliente. En el acero, en el acero a tamaño real. Está caliente. Ok, entonces todos estos puntos que vienen acá en esta curva se pueden identificar o se pueden calcular. Pero aquí lo importante es obtener la curva. O sea, ya teniendo la curva puedes identificar, puedes calcular. Y esta curva se obtiene precisamente de la prueba de tensión, de los datos que nos arroje nuestra máquina. Bueno, entonces voy a darle un poquito para acá. Esto ya. Comportamiento elástico. Estas son las zonas del comportamiento que ya de manera breve les fui describiendo. La primera zona, el comportamiento elástico lineal, que llega hasta el límite elástico y después hace como una curvita para ya entrar a cedencia. Y ahí entra el esfuerzo de cedencia o de fluencia precisamente, y a partir de ahí fluye el material. La etapa de cedencia o de fluencia, que les digo que es la misma. El endurecimiento por deformación, donde vuelve a tomar carga y llega a su máximo, ahí es endurecimiento por deformación. Y luego ya la estricción, que es la última zona, ya donde una vez que pasó el máximo, va bajando, va dejando de tomar carga hasta que falla, se separa. La estricción se ve así, se ve como un cuello, se va formando un cuello. En la zona en que va a fallar, se va adelgazando. En los redondos, esto es una varilla. Se va adelgazando hasta que se separa. Y se oye, es un ruido perceptible, o sea, un ruido seco, se oye ahí en el laboratorio. Se libera mucha energía, por eso se oye. Es un ruido seco, les digo. Y se forma este cuellito. Si se fijan, esta zona donde falló o donde se separó la probeta con respecto al resto de la probeta, esto es muy chiquito, no sé por qué está tan chico, pero el cuello es mucho más delgado, tiene un diámetro mucho más delgado. Ahí se fue adelgazando hasta que se separó. Esa es la estricción. Y bueno, dice que no todo es tan bonito, hay un diagrama de esfuerzo de deformación verdadero. Nosotros cuando calculamos los esfuerzos y las deformaciones para nuestra curva, que se calculan a partir de los datos recabados por la máquina, utilizamos para calcular las medidas iniciales, les decía. Acá venía la probeta. Las dimensiones iniciales, o sea, longitud inicial, espesor inicial o diámetro inicial, depende. Y con esas calculamos los esfuerzos y las deformaciones. Pero dice que hay un diagrama verdadero. ¿Por qué? Porque en todo momento, mientras se está probando la probeta, mientras se está sometiendo a carga, también va variando el diámetro. No se mantiene el mismo diámetro que el inicial.
Entonces, si nosotros quisiéramos calcular la curva esfuerzo de formación verdadera, tendríamos que considerar ese cambio en el diámetro. Y nosotros no lo hacemos. Generalmente se hace con el área inicial, con el diámetro inicial, sin considerar que se está deformando. Para eso tendríamos que tener ahí sensores de deformación, strain gauges se llaman, que ya son cuestiones electrónicas que se le pegan ahí a la probeta y son otras cuestiones, pues, que ahorita por la naturaleza de esta prueba no los vamos a utilizar. O sea, no queremos algo tan preciso ni tan fino. Nada más queremos hacer el proceso completo para que ustedes sepan de dónde salen estas curvas y qué propiedades mecánicas se obtienen a partir de ellas. Bueno, esto creo que lo voy a dejar acá ya para pasar ahora sí a la prueba que vamos a hacer nosotros. Después de un poco de teoría, les digo, todo esto viene en libros. A lo mejor esto es importante porque también lo mencioné, pero no les dije qué era. ¿Qué es un material dúctil o cómo se ve en su gráfica contra o versus un material frágil? Material dúctil. La curva, fíjense cómo es. Esta es una curva de esfuerzo de formación. El material dúctil se deformó muchísimo, a pesar de que en la primera etapa aquí tomó mucha carga para poca deformación. Aquí, durante su comportamiento, se le siguió aplicando carga y se siguió deformando, se deformó cada vez más, hasta que falló. Este punto B ya es la falla. El material frágil, fíjense cómo nada más hizo como la primera etapa, donde pudo mucha carga y se deformó poco, y después tronó, falló, se separó. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la diferencia? Que un material dúctil es mucho más deseable y es lo que se desea de un material de ingeniería, sobre todo si vas a hacer alguna estructura que involucre humanos o una estructura que resguarde algún material importante. ¿Por qué? Porque se va a deformar mucho, te va a dar chance de salir, así dicen, ¿no? Te da chance de salir porque en lo que se deforma, en lo que se reacomodan sus partículas, es noble porque se deforma mucho antes de fallar. El frágil no. El frágil va a poder lo que tenga que poder y tronó. No se deformó nada, no se notó nada, no se observó nada, no dio ningún indicio de nada y nada más falló. ¿Sí? Entonces, eso no es deseable en ningún momento, en ninguna situación de ingeniería, que sea un material frágil. A pesar de que, sí, me entrega mucho, puede mucho, pero su comportamiento no es deseable. No, un material frágil es peligroso. Y bueno, esa es la diferencia. Material frágil no se va a deformar antes de fallar, nada más va a fallar así sin avisarte. Y material dúctil sí se va a deformar mucho antes de la falla. Que es lo que deseamos en todo momento, un material dúctil. ¿Sí? Les digo, sobre todo para cuestiones si vas a resguardar equipo importante, personas o algo que sea importante, ahí sí. Bueno, ya vienen medidas de ductilidad. Esto lo vemos más adelante. Ojo aquí, todas estas propiedades mecánicas que nosotros podamos recuperar ya se han estudiado para los distintos materiales de ingeniería, o sea, para el aluminio, para el latón, para el acero, diferentes grados de carbono, ya se han estudiado hasta el cansancio en los laboratorios, se han hecho pruebas, no se hace nada más a una probeta, se hace a una serie de probetas para cada material. Y eso ya está plasmado, sus propiedades en tablas. De manera general, si ustedes buscan en internet o en cualquier libro de mecánica de materiales, van a encontrar estas propiedades mecánicas. Van a encontrar su módulo de elasticidad, su módulo de rigidez, su resistencia a la cedencia o el esfuerzo de fluencia, que es lo mismo, su resistencia última o su esfuerzo último. Todo esto lo van a encontrar ya en libros. Les digo, porque ya se ha estudiado hasta el cansancio, ¿sí? Ya está muy estudiado. Y lo van a encontrar ya sea en el sistema inglés o en sistema internacional. Para los dos sistemas ya está. Y acá vienen los materiales en específico para este libro. Este es del libro de Hibeler. Acá vienen, ¿no? Aleaciones de aluminio, de hierro, de cobre, de magnesio, de acero. Dentro del acero viene acero estructural, inoxidable, de herramientas. Titanio, los no metálicos, el concreto, plástico, madera, etc. Entonces ahí está. Entonces hasta aquí voy a dejar esta presentación de la teoría. Y ahora sí me voy a enfocar en lo que vamos a hacer.
A ver, lo que vamos a hacer nosotros, les hice una guía. Ahí, compartir. Acá está. Si lo están viendo, es un Word. Esto es en Word. ¿Sí lo ven? Sí, Perfecto. Jorge es el único despierto aún, que no he logrado dormir, creo. Bueno, entonces ahí está. Les hice esta guía. Es una guía para realizar la práctica, en este caso va a ser la práctica 2, prueba de tensión, aquí está. En específico una probeta de aluminio, les digo por las condiciones que tenemos acá, que tenemos una máquina universal a escala, o sea, una chiquita que no puede aplicar tanta carga. Entonces, por eso, hacemos probetas adecuadas. Y el aluminio, bueno, por también facilidad de encontrar el material, y que es un material que rápidamente podemos llevar a la falla y que también se va a deformar ahí algo antes de fallar, material dúctil. Ok, entonces, ¿cómo se llama esto? Es la prueba de tensión a una probeta de aluminio. ¿Cuál es el objetivo? Acá viene. Vamos a determinar la resistencia de tensión del aluminio mediante, bueno, aquí es ensayo, mediante el ensayo a una probeta de dimensiones predeterminadas. Esas dimensiones yo ya se las compartí, ahí están en un Word para que las tengan. Esas dimensiones son las que nosotros necesitamos en la probeta para que quepa, para que la podamos ensayar en la máquina universal. Ajá, o sea, ya están adecuadas para eso. Y también estas dimensiones cumplen con la estandarización, o sea, no nos estamos rebasando las proporciones ni inventando. Esas también salen de una norma. Entonces vamos a identificar las cargas que definen el esfuerzo de fluencia, el esfuerzo último, el esfuerzo de falla. El último o el máximo se refiere al mismo. Vamos a elaborar la gráfica de esfuerzo de formación con los datos que nos arroje la máquina universal durante nuestro ensayo, y con los cálculos que hagamos vamos a graficar esta curva y vamos a identificar puntos sobresalientes de la gráfica, así como el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad, me quedé con esa idea pero no la cerré, es la pendiente del tramo elástico lineal. Si vieron esa recta tenía una pendiente, les digo, se pueden relacionar proporcionalmente esfuerzos con deformaciones. Esa pendiente de esa primera línea, de esa primera recta, es el módulo de elasticidad. Bueno, aquí metodología, vamos a ensayar, atención, una probeta de aluminio en una máquina universal y se obtendrán lecturas de fuerza y deformación para distintos tiempos. Lo que nos arroja la máquina universal son lecturas de tiempo. Para cada tiempo hay una fuerza aplicada y una deformación o posición. ¿Sí? ¿Alguien habla? ¿Alguien quiere hablar? sí, quería preguntar en las dimensiones de la placa, ¿el espesor dice de 1 a 3? Sí, eso dice, pero hay que medirlo. O sea, de todos modos, nosotros con un vernier, previo al ensayo, hay que medirlo. Lo vamos a medir para ver cuáles son las dimensiones reales. Entonces ese no debe ser específico, ¿ah? No, es del material que les dije, de una tapa de aluminio, como para una canaleta, esa venden. Ok. Sí, Eh, eso lo medimos antes de ensayar. gra- Sí, de nada. Entonces, todo esto es lo que vamos a identificar a partir de nuestra curva de esfuerzo de formación. Vamos a identificar el límite de proporcionalidad, donde deja de ser recta la curva, la primera parte de la curva. Vamos a identificar el límite elástico o esfuerzo de fluencia, ya donde empieza a ceder, donde empieza a deformarse mucho con incrementos de carga muy pequeños. El esfuerzo máximo, que es pues el máximo esfuerzo que va a soportar. Claramente se va a ver ahí en la curva el más grande, el punto más alto, ese es. Y el esfuerzo de falla o de fractura, donde ya se dio la falla, la separación de la probeta. Y vamos a identificar también las regiones, región elástica, la región de fluencia, la zona de endurecimiento por deformación, la zona de estricción y el módulo de elasticidad. Ese sí lo vamos a calcular, este es con ecuación. Ok, el espécimen o probeta, que les digo se refiere a lo mismo. Aquí está la geometría, la primera parte es la geometría, que es la que les compartí ahí en el Word.
en el PDF. Estas son las dimensiones que debe de tener. Elaboración de la probeta, conociendo ya la geometría. Les digo, cada equipo tiene que tener como tramos del perfil. El perfil lo venden, este de aluminio lo venden en 6 metros. Entonces córtenlo en tramos de, no sé, yo les ponía 16 centímetros, pero si ustedes lo quieren cortar más grande para tener más espacio para maniobrar, eso es al gusto, ¿verdad? Ahí pónganse de acuerdo entre ustedes. Pero sí tienen que tener más de un tramo de aluminio, porque a la primera, sinceramente, si no tienen experiencia en esto, pues no les va a salir. Entonces hagan varias probetas para que la que les quede mejor, esa ensayen. También esto es de práctica. Es de meterle mano y ponerse a hacer las cosas. Entonces digo, por eso les recomiendo que tengan unas 3 tramos de aluminio para que la mejor que les salga de ahí, esa usen para la prueba. Sí, las demás pues van practicando, van agarrando experiencia en el uso de las máquinas. Y, ok, este es un tramo de aluminio por la cara posterior. Por la cara anterior se ve así de esta manera. Tiene como carrilitos. Es una tapa, les digo, como una canaleta, es una tapa. Por eso tiene estas cejas. En esos tramos de aluminio van a trazar el perfil de la probeta. Por eso les decía, imprímanla a tamaño real, que sí cumpla con estas dimensiones. En su impresión que sí cumpla, mídanla. Una vez impresa, mídanla y que sí les dé aquí 4.5, estos son centímetros. 4.5, 19.7, para que nada más lleguen, o sea, la recorten y la calquen en su aluminio, en su tramo de aluminio. Y ya marcado el perfil, pues nada más se dedican a cortarla, que también es una chambota, ¿verdad? Sí. Si nunca hemos utilizado fresadora o caladora, sí está. Pero bueno, ahí van a ver ustedes. También es parte de la experiencia de hacer la práctica. Una vez trazado este perfil, ahora sí con la caladora, con la fresadora, depende que les toque, van a extraer el perfil, ¿sí? Nada más se van a quedar con esta parte, con esa como I doble, una I. Si se fijan, aquí en los extremos estas como partes más anchas son para sujetarla. Estos extremos anchos de acá, como las cabezas o las cabezas de la I, si fuera una I mayúscula, es para sujetarla, porque de aquí de los extremos no debe fallar, debe tener el ancho suficiente para que se siga sujetando, que no falle de los extremos, de donde van a estar las mordazas, donde se va a sujetar. Y lo que vamos a ensayar realmente, lo que queremos ver es esto, lo del centro. Eso es lo que vamos a ensayar realmente. Ok, entonces ya está la geometría, que consigan su tramo o sus tramos de aluminio, que calquen el perfil con el tamaño y con la geometría que se indica, con las dimensiones. Una vez que ya, aquí me faltó una foto ya de la probeta ya extraída, pues al ratito se las agrego. Ya extraída, ¿cómo se ve? Esa sería la primera parte. La segunda parte sería el ensayo. Ahora sí, la prueba del espécimen. Primero tenemos que tener el espécimen o la probeta y después ensayarla. Por eso es importante que les quede bien la probeta también, ¿sí? Que les quede bien elaborada, porque de ahí van a obtener resultados. Antes de ensayar la probeta hay un antes, un durante y un después. El antes es, ya que tienes tu probeta maquinada y todo, tómale medidas iniciales. Con esas vamos a calcular. ¿Qué medidas vamos a tomar? Vamos a tomar el espesor con un vernier. Ay, tiene otro nombre, ahorita se me escapa. El vernier, pie de rey. Son muy precisos, con eso vamos a tomar la medida. Y también vamos a tomar espesor o el ancho de la zona que se va a ensayar. Les digo, la zona que se va a ensayar en sí es esto, la parte más delgada, como la cintura. Esto es el ancho. También lo vamos a medir, lo vamos a registrar. Y vamos a hacer 2 marcas. Ahorita no recuerdo si hay una distancia entre marcas. Si no, lo importante es que ustedes sepan qué distancia hay entre esas 2 marcas. Es lo importante. Marca 1, marca 2 y qué distancia hay entre ellas.
Y esa es la longitud calibrada o longitud inicial. Entonces, ya con esas tres medidas iniciales: ancho, longitud calibrada o longitud inicial y el espesor de la placa. Sí, porque nosotros vamos a probar una placa o una hoja, lámina. Entonces ya, es la primera parte, toma de longitudes iniciales o medidas iniciales. La segunda es el montaje de la probeta. La tenemos que saber montar, o sea, en las abrazaderas, las mordazas, cómo la vamos a colocar, y en eso nos va a ayudar el maestro César Vázquez, que él es el responsable de este laboratorio donde lo vamos a ir a probar. Este es otro laboratorio. Entonces, esta es la máquina universal escala, acá está, entonces está chiquitita. En este caso, estas mordazas son para redondos. Si se fijan, aquí hay una probeta como cilíndrica, ¿no? En nuestro caso, hay otras mordazas que precisamente son para planos, para elementos como tipo lámina. Entonces, igual, aquí la vamos a colocar. Eso es sería lo primero, el montaje de la probeta. Hay que saber cómo hacerlo. Ahí el maestro nos va a auxiliar, nos va a apoyar, porque él es el experto. Y ya que esté montada, vamos a aplicar la carga. En este caso, la aplicación de la carga, como es una máquina universal a escala y es bastante austera, la aplicación de la carga es manual. Entonces, por ahí también nos puede meter un poquito de ruido, pero para lo que queremos, miren, nos sirve perfectamente, ¿sí? La aplicación de la carga es manual, se hace mediante este volante. Hay que darle vueltas hacia cierto lado, aplicando la carga. Y, bueno, este es el montaje, acá va ya la aplicación. Aquí está el maestro Gil, el maestro Gil aplicando la carga, ¿sí? Con este volante. Entonces va a haber un responsable del equipo que sea el que le esté aplicando la carga. Nada más puede ser uno, porque este uno va a llevar cierto ritmo. No se pueden estar cambiando, ahora tú, no. O sea, la carga debe ser aplicada de manera constante, gradual y continua. Sí, o sea, siempre aplicarle carga, siempre a un mismo ritmo. Hay máquinas universales que son totalmente automáticas, entonces tú nada más colocas tu probeta entre las mordazas, picas un botón y solito hace todo de la aplicación de la carga. Pero les digo, esta es, por sus características, hay que aplicar la carga manualmente. Sí, es lo que tenemos acá. Y después de aplicar la carga y llevarla a la falla, o sea, la prueba termina cuando falla la probeta, cuando se separa una parte de la otra. ¿Sí? Vamos a recuperar los datos. Por eso es importante que lleven su memoria USB, para que ahí les den el archivo de los datos, se los guarden. Recuperamos los datos en la memoria USB. Durante el procedimiento también se está graficando de manera automática ahí en una computadora que se tiene la curva de esfuerzo de formación del espécimen, pero nosotros lo vamos a hacer aparte, o sea, porque eso es lo que se genera de manera automática. Nosotros, a partir de los datos extraídos, vamos a generar esta misma curva, vamos a llegar a la misma. ¿Qué más? Ok, esa es la parte del procedimiento. Seguiríamos con la parte de los cálculos. ¿Qué cálculos vamos a realizar? Ok, a partir de nuestro archivo del registro de lecturas que nos va a arrojar la máquina universal una vez ensayado está nuestro espécimen, vamos a tener lecturas de tiempo, carga aplicada y posición. Entonces, con estas lecturas, nosotros vamos a hacer cálculos. El primer cálculo, bueno, y también con nuestras lecturas iniciales de la probeta. Esas son importantes que las tengan, porque a partir de ahí vamos a calcular todo lo demás. Entonces, primero vamos a calcular el área inicial de la probeta. El área inicial va a ser que el espesor de la lámina por el ancho de la cintura. ¿Sí se acuerdan cómo le llamé al ancho? Le llamé D. Acá estaba, miren. Aquí está. El ancho es de 0, 0 es de inicial. Y el espesor es 0, espesor inicial, que pues no va a variar, ¿va? La lámina no se va a hacer más ancha. En todo caso puede adelgazar, quizás. Pero eso no lo vamos a considerar. Nosotros vamos a considerar nada más los iniciales, espesor inicial y ancho inicial. Con eso calculamos el área inicial. Acá está, área inicial es igual a un producto ancho por espesor.
Y después, teniendo el área inicial, vamos a calcular el esfuerzo de tensión. Les digo, el esfuerzo es una fracción, un cociente de una fuerza dividida entre un área. Entonces, ¿cuál es la fuerza? Pues la fuerza de cada lectura que nos vaya dando la vamos a ir dividiendo entre el área inicial. O sea, esto es conocido. Y también la fuerza, porque viene en el archivo de lecturas. Vamos a hacer ese cociente, entonces vamos a tener una columna de esfuerzos. Para cada fuerza vamos a tener un esfuerzo correspondiente. Y también vamos a calcular la deformación unitaria. La deformación unitaria va a ser la posición, la lectura de posición que nos dé la máquina dividida entre la longitud inicial. Longitud inicial, si se acuerdan, es esto. Aquí viene. La distancia entre las dos marcas que hicimos. Ok. Esas dos marcas, no recuerdo, les digo si tienen una ya longitud definida, pero ahí les diré cuando hagamos la prueba. Entonces es esto. La deformación unitaria es un cociente también, que es posición entre longitud inicial. De manera matemática es deformación entre longitud inicial. En este caso la P para nosotros pues va a ser posición o deformación. La lectura que nos arroje la máquina. Entonces estas dos van a ser columnas en nuestro archivo de Excel. Para tantas lecturas de tiempo vamos a tener tantas lecturas de esfuerzo, tantas lecturas de deformación unitaria. ¿Sí? Acá está. O sea, esta es una primera parte del archivo de Excel. Sí, o sea, aquí lo dejé cortado, pero esto sigue para abajo todavía más. Ay, ya se va a acabar el tiempo otra vez. Voy a cerrar otra vez la sesión y ya ahora sí nos conectamos una última vez, estos 40 minutos, yo creo que sí termino, para ya cerrar la práctica. ¿Sale? Entonces cierro la sesión y se vuelven a conectar, porfa. Bye, bye. Ok. Voy a volverles a compartir el de Word. Aquí está. Ok, entonces vamos aquí, les decía. Ay, sus micrófonos, por favor. Ay, ahora ya no quiere. Ay. Ok, aquí vamos en el de Word, en la guía de la práctica. Ajá, en estos cálculos les digo, se hacen sobre el archivo de Excel, sobre las lecturas que nos arroje nuestra máquina universal después de hacer la práctica. Entonces vamos a tener columnas, vamos a tener varias columnas. Y les quería mostrar aquí este archivo. No sé si aquí ven, pero este es un archivo de Excel, ¿sí lo ven? ¿Sí lo ven? Sí, maestra. Gracias, Jorge. Ok, entonces, aquí en este archivo de Excel, ay, tiempo. Lo que nos arroja la máquina, esta es de una máquina universal, cuando ensayamos una probeta de acero, es esto. O sea, no dice nada, no tiene encabezados de nada y generalmente viene una sola columna. Entonces, lo primero que hay que hacer es tratar los datos, separar los datos en columnas y saber qué columna significa qué dato. Eso te lo tiene que decir el responsable del laboratorio, evidentemente, cómo está arrojando las lecturas la máquina, en qué orden. Sí, entonces lo primero que hay que hacer es meternos con Excel y esos datos ponerlos en columnas, porque vienen una sola. Entonces hay que separar datos en columnas. Hay una función que se llama así, separar datos en columnas. Y te pide cuál va a ser la separación, si el espacio, la coma o qué. No te lo arroja así, te lo arroja un archivo más primitivo.
Entonces hay que tratar los datos. Aquí esto es lo que me arrojó a mí, ya separados en columnas. Y ya aquí ya está un poco más amigable. Ya le puse los encabezados de cada columna. Esta primera lectura, esta primera columna es de tiempo. Tiempo en segundos. Esta segunda columna es de fuerza. Ahí la fuerza te la da en kilogramos. Las unidades son kilogramos y la posición la da en milímetros. Estas son las unidades que arroja la máquina universal. Depende les digo, ahí sí nos tiene que apoyar el responsable para saber en qué unidades nos va a dar todos estos, el tiempo, la fuerza, la posición y en qué orden están las columnas. Ahí sí tenemos que preguntarle a él. Una vez esta, si se fijan, la fuerza está en kilogramos, entonces hay que transformarla a newtons. La transformamos a newtons. El área, esta área va a ser el área inicial. Es el espesor multiplicado por el ancho. Es el área inicial y eso queda como constante. Con eso vamos a calcular, eso ya no se mueve. ¿Sí? L es la longitud calibrada. La distancia entre las dos marcas. Antes de probarla, esa es la longitud calibrada, longitud inicial. Sigma es esfuerzo. Voy a hacer más grande. Este es el esfuerzo normal. Sigma. Aquí lo voy a separar un poco. Ahí creo que ya. Bueno, ahí está. El sigma es el esfuerzo. Unidades del esfuerzo van a ser pascales, newtons por metro cuadrado. Entonces, para obtener este esfuerzo, ¿qué necesitamos? Una lectura de fuerza. Las lecturas de fuerza aquí ya están en newtons, ya las transformamos. Y el área inicial. Por eso acá se da este cociente, esta división de una lectura de fuerza entre la lectura del área inicial. La lectura del área inicial está entre signos de pesos para fijar esa cantidad, para que no me la esté jalando. No la esté, conforme yo vaya arrastrando la fórmula, no me arrastre también el área, sino se quede nada más con ese valor. Entonces estos signos de peso son para fijar el valor y no lo esté modificando. El que sí va a estar modificando es la lectura de fuerza. Aquí fíjense, es con la 5, es relacionada, y es con la 8, y la lectura del área se queda fija. Entonces ahí vamos a tener tantas filas de esfuerzo como tengamos tantas filas de tiempo o tantas filas de fuerza. O sea, estos son archivos muy, muy, muy extensos, muy largos. Si les sigo, miren, hasta abajo, más. Muchas columnas tiene. Digo, filas, muchas filas. Depende ahora sí que la toma de lecturas que haga la máquina. Cada cuánto tiempo esté tomando una lectura. Entre más lecturas tome, pues más fino va a ser el cálculo, más exacto. Tenemos más lecturas. Entre menos lecturas tome, pues menos puntos vamos a tener en nuestra gráfica. Entonces ahí está. Vamos calculando aquí esfuerzos. Les digo, ponen la ecuación, jalan la ecuación en toda la columna del esfuerzo. Y luego vamos a calcular deformación unitaria, tal cual viene ahí en las ecuaciones de la guía de práctica. La deformación unitaria va a ser la posición. Eso es una lectura que nos arroja la máquina. La posición en la fuerza nos la arroja la máquina. Pero ojo, para la fuerza lo transformamos a newton, ¿verdad? ¿Sí se fijaron? Para la posición no es necesario. Si ya nos la da en milímetros, por ejemplo, nosotros la vamos a dividir directamente entre la longitud en milímetros. Ahí sí hay que ver las unidades también que sean milímetros entre milímetros o metros entre metros o centímetros entre centímetros, ¿sí? Deben de ser las mismas unidades. Ok, si no, pues hay que hacer igual otra columna intermedia para transformarla. No pasa nada. O podemos convertir la longitud inicial, lo que se les haga más fácil. Pero la cosa es que quede la misma unidad entre la misma unidad de longitud. Eso nos devuelve deformación unitaria. Que es adimensional, si se fijan. Milímetros entre milímetros nos queda 1. Es adimensional. Entonces ya teniendo estas dos columnas del esfuerzo y la deformación unitaria, eso es lo que vamos a graficar. Eso es lo que vamos a graficar. Estos datos son extraídos de estas columnas.
Ajá, todos estos son puntos, son muchísimos puntos y por eso se ve como una línea continua porque están unos sobre otros. O sea, son tantos que quedaron unos encima de otros, muy pegaditos pues. Y acá está. Ajá. De aquí inicia. Esto es para un acero. Les digo, es una prueba de tensión a una probeta de acero, no recuerdo de qué diámetro, pero es un acero de bajo contenido de carbono. Eso lo hace bastante dúctil. Entre más carbono tenga, más rígido es, más frágil. Entonces, por eso se deforma mucho, fíjense. Esta curva se parece mucho a la curva característica que vimos en la teoría. Esta es la primera etapa, sería la etapa elástica lineal. Acá. Esta pequeña etapa aquí, horizontal prácticamente, es la zona de fluencia o de excedencia. Aquí vuelve a tomar carga. Esta es la zona de endurecimiento por deformación. Llega a un máximo y luego empieza a bajar, 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 aquí en la zona última. Baja, 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 baja hasta que truena. Ya tronó, aquí ya tronó. Ya se separó, ya falló esa probeta, ya se separó una parte de la otra. Y en esta última parte, pues es la zona de la estricción. Para los redondos se va formando como el cuellito, se va adelgazando y se forma ese cuellito hasta que se separa. Esto es para un acero. Y si se fijan, pues no dista mucho de lo que nos dice la teoría. Sí se parecen, las curvas sí se parecen. Ajá, los comportamientos. Y eso es lo que vamos a hacer. O sea, la primera parte de nuestra prueba sería obtener esto. De nuestros cálculos sería obtener esto, la curva. Ya a partir de la curva vamos a identificar ahí una serie de puntos importantes, como el término de este primer tramo, que sería el esfuerzo, hay voces aquí, el esfuerzo plástico, y luego el esfuerzo de fluencia, donde ya entra aquí en esta zona. El esfuerzo último o el máximo que se está presentando, que es lo mismo, el más alto. Y esto también se puede ver aquí en los datos. Si ustedes buscan el esfuerzo más alto, ese va a ser y va a ser el que coincida acá con la curva. Y también nos interesa el esfuerzo de falla. La última lectura que se tomó antes de fallar. ¿Sí? Donde ya se separó la probeta. Entonces vamos con los datos que obtengamos, lo primero es esta curva y ya de ahí identificación de puntos y cálculo de puntos, cálculo de módulo de elasticidad o módulo de Young. El módulo de Young o módulo de elasticidad, les digo, es la pendiente de esta primera etapa del comportamiento. Esta es una recta, prácticamente es una recta y tiene una pendiente, una inclinación. ¿Sí? Eso es lo que vamos a calcular. Pero lo primero es tener esta curva. Y acá siguiendo con los cálculos, a ver, déjenme. Aquí está el de Word. Siguiendo con los cálculos, acá está. Ya calculamos esta columna. Esta columna seguiría el módulo de elasticidad o módulo de Young, que es lo mismo en este caso. Para el módulo de Young o módulo de elasticidad, ahí sí hay como un pequeño estándar. Hay que trazar aquí una recta. Si se fijan esta recta, no sé si la alcanzan a ver, lo voy a hacer más grande. Aquí está. Esta recta, esta es paralela a este tramo de la curva, pero está separada de ella .002. ¿Sí? Recordemos que la deformación unitaria pues no tiene unidades y son deformaciones. La deformación unitaria es una proporción de cuánto se deformó con relación a cuánto medí inicialmente. No te arroja unidades, te arroja proporción. ¿Sí? Se deformó 1%. 0.001. Se deformó 2%. 0.002. Eso es lo que te arroja. Proporciones de deformación con respecto a la longitud inicial. Por eso vienen estas unidades así. Esto es un 2%. Ajá. Y así sucesivamente. Lo puedes manejar como porcentajes o lo puedes dejar así en decimales. ¿Sí? Entonces, para ubicar ahora sí que o calcular el módulo de elasticidad, aquí sí tienes que ubicar este punto. Donde corte esa recta que es paralela al primer tramo y está separada .002 del origen, ahí donde corte tu curva, ahí va a ser tu esfuerzo de fluencia, el sigma Y. ¿Sí? Aquí lo identificas. Este punto lo alargas con una línea horizontal y te fijas cuánto es el esfuerzo. Oye, qué valor tiene, qué altura tiene este punto. Y luego te fijas donde corta con el eje de las X, cuál es tu deformación relacionada. Esa es la deformación de fluencia.
Todo parte a partir de este punto. Teniendo este punto, ya te fijas en tu esfuerzo, te fijas en tu deformación y haces la división. Nada más. Y de aquí te va a dar unidades de esfuerzo. El módulo de elasticidad o módulo Young tiene unidades de esfuerzo. ¿Por qué? Porque estás dividiendo un esfuerzo entre una cantidad adimensional. La deformación unitaria es adimensional. Entonces, cuando divides unidades de esfuerzo entre algo adimensional, te queda unidades de esfuerzo. Por eso el módulo de Young o módulo de elasticidad tiene unidades de esfuerzo. O sea, Newton sobre metro cuadrado, que son pascales en el sistema internacional. Bueno, eso es para el módulo de elasticidad, que es lo que a lo mejor involucraría un poco más de cálculo, trazar esta recta separada .002. Esto es la tabla que les mostré en Excel. Aquí está recortada, nada más para unos cuantos lecturas. La curva que se obtiene. El contenido del reporte. O sea, ya teniendo la curva, identificamos puntos importantes. Aquí en el contenido del reporte se pide qué puntos van a identificar y cuáles van a calcular. Esto lo vamos a entregar. Yo calculé como para el 26, sábado 26 de noviembre, o sea, de aquí a más de un mes, ya que hayamos hecho todos los equipos, las probetas, hayamos hecho el ensayo y recuperado los datos, ya vamos a tener todo lo que necesitamos para presentarlo y se va a presentar, según mis cálculos, el 26 de noviembre a más tardar, si no es que antes, probablemente antes. Van a presentar un reporte de todo esto. Aquí se pide todo, o sea, la tabla con los datos de lecturas de tiempo, carga aplicada, deformación axial, todo. La curva esfuerzo de deformación de su probeta, la que ensayaron, con todas estas identificaciones, límite de proporcionalidad, límite elástico de fluencia, esfuerzo máximo, esfuerzo de falla, región elástica, todo esto, todas las regiones y todos los puntos. Los cálculos realizados para obtener módulo de elasticidad, las fórmulas empleadas, la sustitución, todo por pasos. Hay que incluir fotos, entonces al momento de estar elaborando su probeta, tomen fotos, ¿sí? De que ya la marcaron, de que ya la extrajeron, de que la están maquinando ahí con la fresadora. Tomen fotos también de la prueba en sí, cuando le estén realizando el montaje de la probeta en la máquina universal, de cuando le estén aplicando carga, de cuando ya está llegando a la falla, de las lecturas que les está dando la máquina universal ahí en la pantalla, se está dibujando la curva. De todo tomen foto, de todo tengan evidencia de que lo realizaron. Y sobre todo que salgan ustedes, o sea, que se vea que ustedes la realizaron, ¿sí? Entonces, por eso son tres estudiantes en el equipo para que por lo menos uno esté ahí responsable de las evidencias, que son parte fundamental de lo que ustedes entreguen. No nada más es hacerlo, sino que tengan evidencias de que lo hicieron. Sobre todo para su reporte, porque se piden fotos. Entonces, acá está. Su curva la van a obtener, evidentemente. Van a tener una tabla con esto que se pide, los puntos importantes, ya con sus valores identificados de la curva. Conclusiones del proyecto. Ay, aquí nada más es lo experimental. Lo investigado no. Es que esto era de otra práctica. No, conclusiones del proyecto nada más, de lo que obtuvieron experimentalmente. Referencias en caso de que hayan acudido a otras fuentes, a internet o a otros libros, pues hay que poner de dónde obtuvieron esa información. Eso va a ser el contenido del reporte. El formato del reporte viene también especificado, debe ser, les digo, en Word, lo van a entregar en PDF. O sea, lo pueden hacer en un procesador de textos, el que ustedes quieran, pero lo entregan en PDF, en formato PDF. Igual, hay que tener una portada, un índice, una introducción, un desarrollo de qué se hizo, cómo se hizo, cuáles fueron los pasos, y estos pasos acompañados de fotos, de evidencias. ¿Sí? Todo en orden como siempre. Las conclusiones. Bueno, aquí dentro del desarrollo también vienen los cálculos, lo que obtuvieron y los cálculos, ¿sí? Ya en la parte 5 vienen las conclusiones.
Y la parte 6 son las referencias o la bibliografía. Sí, eso es lo que van a hacer y es lo que vamos a hacer las próximas semanas. Ya el próximo lunes vamos a estar en el laboratorio, en el taller de máquinas herramientas, perdón, aquí al lado. Yo estoy en electrónica, entonces aquí al lado está el taller de máquinas herramientas. Ahí vamos a iniciar el lunes y el martes, con un grupo y con otro. ¿Sí? Con el H y con el A. Lunes el H y martes es el grupo A. Los equipos ya se los compartí también. Los fui elaborando primero con los que llegaron primero y los que me dijeron sus especificaciones. Traté de respetárselas por cuestiones de que algunos pues viven a lo mejor en la misma comunidad, en el mismo lugar y pues vienen de lejos y bueno, un solo transporte. Pero los que ya comenzaron a llegar después de la fecha que les indiqué, que fue el 4 de octubre, o sea, ya ha pasado. No es cierto, el 4 de octubre fue cuando les publiqué los grupos, pero una semana antes ya les había dicho que enviaran la información, que tenían toda esa semana para enviarla. Entonces yo armé los equipos conforme esas especificaciones. Los que fueron llegando después se fueron integrando a los equipos, ¿sí? Porque no puedo formar tantos equipos porque nada más hay 4 estaciones de trabajo. Entonces nada más puedo formar 4 equipos que puedan entrar a la vez al taller. No pueden entrar más porque no van a estar trabajando. Entonces esos 4 equipos fui incorporando a los que me fueron diciendo, porque algunos llegaron bastante tarde, la verdad, por la razón que sea. Entonces ya no les tocó como decidir, más bien les tocó pues integrarse a lo que ya estaba. Los que llegaron primero pues tuvieron ahí sí que prioridad, ¿no? Por haber levantado la mano primero y cumplido con el trato, con el tiempo que les había yo asignado. Esto es precisamente para llevar un rol. O sea, yo les doy un tiempo límite para yo también hacer mi organización. No podemos llegar ahí al taller con el maestro y no saber ni qué equipos, ni qué nada, ni cuántos somos. Eso no es posible. Y también para que ustedes se fueran haciendo de sus cosas, o sea, de sus lentes, de su camisola o de su bata, lo que vayan a traer de manga larga, de sus botas o de sus zapatos cerrados, todo eso también lo necesitan tener. Quien no lo tenga, no voy a ser yo quien no le permita el acceso, va a ser en el laboratorio, porque en el laboratorio pues hay que tener cierta indumentaria por nuestro propio bien. Entonces también por eso les avisé con tiempo. Y ahí están, son 4 equipos, más o menos, sí, son 4 equipos por grupo y 3 estudiantes por equipo. Entonces somos 12. 12 que vamos a entrar por sesión. Sí, unos el lunes, otros el martes, depende del grupo en el que estén, el H o el A. Y pues ya está ahí. Ya ahorita no tenemos más cupo, les digo, por eso, porque el aforo es limitado. ¿Alguna Maestra, duda? el material que solicitó, lo de la lámina de aluminio, ¿va a ser por grupo o por equipo? Yo les dije que se pusieran de acuerdo, pueden comprarla por grupo y luego ya de ahí dividirse entre equipos, como ustedes quieran, o si, o sea, no sé. Yo les decía que se pusieran de acuerdo entre ustedes. Sí. Si entre grupos se llevan bien, pues nada más divídanse un tramo por equipo. O sea, 1,5 les toca, ¿no? 1,5 si son 4 equipos, si son 6 metros. Y ya cada quien pague su cuarta parte. Nada más alguien que se haga responsable de ir por él, pagarlo y acá, no sé, ustedes pónganse de acuerdo. Yo mando sugerencias, pero como ustedes quieran. Si un solo equipo quiere comprarse el tramo completo, adelante. O si alguien ya consiguió por su parte un tramo de aluminio que le pueda servir, adelante. Pero eso ya es de ustedes, ya es su organización. Yo ahí sí no puedo meter mano porque pues no sé cómo se vayan a acomodar. Eso sí, aquí ya deben de llegar con su material. ¿Sí? O sea, con su tramo a lo mejor de 1,5 y aquí lo cortan. Eso sí puede ser. Pero ya deben de llegar con su material. Sí, entonces ahí eso es entre ustedes. Y pónganse de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno.
Lo cité hoy más temprano por eso, porque yo sabía que me iba a llevar un buen tiempo explicando esto. Y luego nos come el tiempo, ya ven, no nos ajusta. ¿Alguna pregunta, comentario, sugerencia, algo? Bueno, si no, ya ven que yo había programado 2 sesiones para para el taller de máquinas y herramientas. 2 lunes o 2 martes, depende del grupo que estén. Ahí sí vamos a repetir equipos porque en 2 horas no van a terminar sus probetas, ¿sí? No van a terminarlas, o sea, en 2 horas es muy poquito tiempo para elaborar una probeta. Y más si no estamos familiarizados con el uso de las fresadoras. Y en lo que tomamos medidas, en lo que calcamos, en lo que todo esto, sí nos vamos a llevar algo de tiempo. Entonces, por eso van a ser 2 sesiones. O sea, los grupos que entren en una sesión van a volver a entrar la próxima. Las fechas ya se las compartí para que tengan 4 horas en total para poder elaborar su probeta. Yo creo que en 4 horas sí pueden elaborar una probeta. Pero van a estar diferidas una semana y otra, porque es cuando nos toca clases. Y otra cosa, a nosotros nos dieron la indicación de que ustedes no pueden entrar a los laboratorios solos, ¿no? Tienen que ir con su maestro y tiene que haber programada una práctica ahí. O sea, no puede ser que, ay, oye, hoy tengo tiempo en la tarde y el laboratorio está solo. No se les va a permitir ese tipo de acceso, pues. Entonces, aprovechen el tiempo que tengamos de la clase, realmente aprovechenlo, porque van a ser los únicos espacios que tengamos. Por esto mismo, de que se debe llevar un control de los laboratorios, para estarnos cuidando todos. Bueno, ¿alguna duda, comentario, algo? ¿Todo bien? Eso es un panorama general, ¿eh? Lo que les conté de manera así muy rápida y muy extensa. Es un panorama general de todo lo que vamos a ver, porque lo estamos viendo y que vamos a obtener. Ya conforme vaya pasando el tiempo, vamos a ir haciendo ejercicios de esto mismo. El día de hoy les programé una actividad a las 9:30, yo creo que ya salió, y es la primera parte de las propiedades mecánicas y tiene que ver con recuperar conceptos. Leer, primero vamos a leer y vamos a ver estos conceptos que estamos manejando, a qué se refiere. Es la primera parte, como empaparnos de los conceptos, de los términos. Ya la segunda parte será hacer cálculos al respecto. Yo pienso que la próxima semana y así sucesivamente para llegar al reporte de la práctica con más experiencia, un poco de más. No llegar tan verdes o en frío, ¿verdad? Ya saber qué vamos a hacer. Aunque en general los cálculos son fáciles. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que quieran compartir? Ay, duro. ¿No? Bueno, pues nada, sí, vayan consiguiendo sus cosas. Si no las han conseguido, les digo, su camisola, sus botas o sus zapatos cerrados, sus lentes, para poder entrar ya el próximo lunes y martes al laboratorio. De aquí nos estaríamos viendo. Y para los que no vayan a asistir, por la razón que sea, pues vamos a asignar una actividad y esa misma actividad va a ser también para los que vengan. ¿Por qué? Porque la práctica es meramente formativa y de aprendizaje presencial, pero no involucra calificación. ¿Sí? O sea, es como extra, eso es extra. Nosotros vamos a seguir llevando nuestras actividades semanales, de entrega semanal, independientemente de si vengan o no a la práctica. Así fue la indicación, pues, para que sigamos todos en la misma sintonía. Y los que vengan, pues, no tengan una ventaja sobre los que no, ¿no? Más bien la ventaja es, pues, el aprendizaje. ¿Dudas? ¿Algo? ¿No? Bueno, si no hay dudas, yo los dejo. Si tienen alguna pregunta, pues me escriben al correo, porfa, y ahí la estaré leyendo. Bye, cuídense. Bye, bye, bye.